El presente trabajo se refiere a la problemática que se presenta en el proceso de refinación de un aceite lubricante con furfural para eliminar los compuestos aromáticos que afectan principalmente la viscosidad del aceite. En un punto de este proceso es eliminada el agua enviándola a la planta tratadora de aguas residuales. Sin embargo, el furfural forma una mezcla azeotrópica con el agua difícil de separar. Los aceites lubricantes son derivados de la refinación del petróleo crudo extraído del subsuelo. El petróleo en estas condiciones no tiene ningún valor, por lo que es llevado a una refinería, donde a grandes rasgos es sometido a una destilación primaria, para separar las diferentes fracciones con mayor valor comercial, como pueden ser la gasolina, el diésel, la querosina, la turbocina, aceites lubricantes, asfaltos, etc. Los aceites lubricantes se encuentran en una fracción separada que contempla hidrocarburos entre 20 y 40 átomos de carbón. El corte de aceite es entonces llevado a procesos secundarios para depurarlos. Uno de ellos es la refinación con furfural, cuyo objetivo es eliminar compuestos aromáticos que impactan en la viscosidad del aceite. Básicamente este proceso consiste en poner en contacto directo el aceite y el furfural en una torre contactora. Por el domo saldrá entonces aceites inaromáticos y trazas de furfural, mientras que por el fondo obtendremos furfural con aromáticos extraídos y trazas de aceite. La corriente del domo es entonces tratada para separar las trazas de furfural recuperándolos en un acumulador, y la corriente del fondo para recuperar también las trazas de aceite, los aromáticos extraídos y el furfural. Este furfural recuperado es enviado al mismo acumulador. Sin embargo, estos tratamientos involucran agua formando una mezcla azeotrópica furfural-agua drenada también al acumulador. El acumulador contiene entonces tres fases: aceite, furfural y mezcla furfural-agua. El aceite es retornado a la corriente de entrada, el furfural al tanque de recuperado de furfural y la mezcla furfural-agua a una columna de destilación azeotrópica donde por el domo destilaremos una mezcla azeotrópica y por el fondo se drenará agua que se verá enviada a la de aguas residuales. La problemática se centra entonces en el acumulador y la columna de destilación azeotrópica. Una concentración por encima del 0.5% en volumen de furfural drenada con la corriente de agua por el fondo causaría severos daños a los microorganismos de la planta tratadora de aguas residuales. Recurriendo un poco a la teoría, analizamos la gráfica de concentración contra temperatura de una mezcla azeotrópica furfural-agua a presión constante. Podemos observar que al aumentar la temperatura de la mezcla, la concentración tiende a aumentar. Sin embargo, con un exceso de furfural, la mezcla se invierte el efecto. Así pues, podemos decir que la primera parte de la curva muestra una solubilidad del furfural en agua, mientras que la segunda parte muestra una solubilidad del agua en el furfural. Traduciendo esto a palabras más sencillas, en mezclas donde predomina el agua, la solubilidad del furfural aumentará con la temperatura, mientras que en mezclas donde predomina el furfural, la solubilidad de este disminuirá con la temperatura. En la gráfica 2, aquí presentada, observamos un diagrama de equilibrio de fases de una mezcla azeotrópica furfural-agua. En ella podemos ver claramente reflejado el aumento de la solubilidad del furfural en el agua con el aumento de la temperatura. Marcamos esto para referencia con líneas rojas. Para entender el comportamiento de esta mezcla, tomemos como referencia la línea azul, que marca 75 grados centígrados aproximadamente. Aquí podemos observar claramente que en el segmento marcado entre los puntos A y B se encuentra una zona de miscibilidad completa de agua en furfural. Entre los puntos B y C obtendremos una zona de inmiscibilidad, esto es, se observarán las dos fases. Y en el segmento de los puntos C a D volvemos a encontrar una zona de miscibilidad completa, pero ahora en una mezcla de agua en furfural. Para corroborar la teoría analizada hasta ahorita, obtuvimos una muestra de la mezcla en cuestión, la cual se someterá a los efectos de la temperatura,
para observar el comportamiento en su solubilidad. Los resultados fueron claros. A medida que la temperatura tiende a aumentar, la fase de agua en furfural, representada en la gráfica por los puntos C a D, tiende a desaparecer. Presentaremos la evidencia de estos resultados con las siguientes fotografías. La primera fotografía presenta la mezcla a una temperatura de 70 grados centígrados. Podemos observar claramente las dos fases. En el centro la fase furfural en agua, que está representada por los puntos A, B de la gráfica azul, con color ligeramente rojizo por la acción del furfural. Y en el fondo, un color rojo intenso, característico del furfural, la fase agua en furfural, que representa en la gráfica azul los puntos C y D. Aumentando a 75 grados centígrados, se puede observar pequeños grumos rojizos que se desprenden del fondo y comienzan a integrarse en la fase intermedia, es decir, comienza a aumentar la solubilidad del furfural en el agua. A 80 grados centígrados se puede ver que la fase agua en furfural disminuye considerablemente. La fase intermedia se coloreó de rojo más intenso debido al aumento de la concentración del furfural en el agua. Por último, aumentando la temperatura hasta 90 grados centígrados, se observa que todo el furfural de la fase agua en furfural ha pasado a la fase furfural en agua. Por lo tanto, el punto C, representado en la gráfica azul y que físicamente se encontraba en el fondo del matraz, ya no es visible. La fase furfural en agua ha alcanzado entonces su máxima solubilidad y el exceso de furfural comienza a integrarse a la zona superior, que es el aceite. Por lo tanto, como conclusión podemos citar los siguientes puntos. Punto número 1. Si se maneja el acumulador a una temperatura de 75 grados centígrados o menos, tanto como lo permita el proceso, se favorecería el fenómeno de furfural en agua, esto es el punto B de la gráfica azul, y permitiría asimismo drenar el furfural del acumulador con una menor cantidad de agua. Punto número 2. Se debe tener especial cuidado en el drenado del tanque acumulador, ya que si se permite que la zona de furfural derrame hacia la zona de la mezcla azeotrópica furfural-agua, se tendrá el fenómeno de agua en furfural, representada en la gráfica azul como punto CD, entorpeciendo con esto la operación de la columna de destilación azeotrópica. Punto número 3. De la gráfica 2 aquí presentada, se observa que la parte azeotrópica, en donde se favorece el drenado de agua por el fondo sin furfural, y la mezcla furfural-agua destilada por el domo, se encuentra en el intervalo de temperatura entre 98 grados y 100 grados centígrados, un rango demasiado cerrado, que de no cumplirse estrictamente podría propiciar el drenado de furfural por el fondo, con las consecuentes afectaciones a la planta tratadora de aguas residuales, por lo que se requiere estricto control del perfil de temperaturas de la columna azeotrópica. El aceite lubricante a últimas fechas perdió importancia comercial en México, por lo que su proceso se consideró como secundario y se ha descuidado. Sin embargo, la mala operación de este proceso causa una alta mortandad en los microorganismos del apetar, desestabilizando su proceso y acarreando severos problemas ecológicos. Muchas gracias por su atención.